En este video, nosotros trataremos de resolver el ejercicio que nos presentan a continuación. Dado los vectores A y B, convierte sus coordenadas de polares a rectangulares. ¿Cómo podemos abordar ello? Lo primero que debemos recordar es qué se nos está dando cuando se nos entregan coordenadas polares de un vector. Siempre que yo tengo un vector y me están entregando coordenadas polares, la información que me están entregando de él es su magnitud y su dirección. Si yo lo que quiero es convertir este vector que está escrito en coordenadas polares a rectangulares, lo que yo voy a necesitar van a ser sus dos componentes rectangulares. Para el caso de A, AX y AY. Para el caso de B, será BX y BY. ¿Cómo se determinan? Ellas se determinan a través de la siguiente expresión. La magnitud, para ambos casos, multiplicados por el coseno y el seno de un ángulo. Ese ángulo hay diferentes criterios para analizarlos, pero como se ha visto en las clases, el criterio más común para trabajarlo es el ángulo estándar, que nos permite una mayor facilidad de cálculo. Así que siempre que queramos analizar este tipo de problemas, lo ideal será tratar de determinar el ángulo estándar de los vectores en cuestión. Así que veamos cómo se trabajaría con el vector A individualmente, para después trabajar lo mismo con el vector B. Siempre encontrar las componentes del vector A. Lo primero que debo hacer es determinar la fórmula para hacerlo. Ya dijimos previamente que las componentes del vector A, tanto X y como Y, se van a representar como la magnitud del vector multiplicado por el coseno del ángulo y el seno del ángulo. Expresado como se dijo previamente, el ángulo que queremos trabajar es el ángulo estándar. Así que nosotros queremos trabajar ese ángulo que está acá de manera estándar. El ángulo que nos dan es 40 grados al norte del oeste. Y ese ángulo graficado se ve de la siguiente manera. Ahora, yo quiero el ángulo estándar. Si recordamos de la clase, el ángulo estándar es el ángulo que se mide desde las x positivas hacia donde se encuentra el vector. En el caso del vector A, este de acá sería su ángulo estándar. Ahora, si yo tengo estos 40 grados, me pueden servir de insumo para determinar dicho ángulo. ¿Cómo lo puedo hacer? Si yo tengo este espacio en total que mide 180, yo podría ocupar eso de referencia. Es decir, si yo tomo estos 180 de espacio y le resto estos 40 grados que están acá, me quedaría ese tramo únicamente. Y ese tramo para mí representa el ángulo estándar que yo estoy buscando. Así que en este caso sería 180 menos 40, lo cual me resultaría en 140 grados, que es el ángulo estándar para el vector A. Ahora, ¿qué debo hacer? Simplemente voy a sustituir los dos datos. En el caso de la magnitud, yo sé que es 20 newtons para el vector y yo solo simplemente voy a sustituir el ángulo. Sería seno y coseno de 140 para ese caso. Se me muestra acá. Yo opero esos dos elementos y me va a resultar respectivamente menos 15,32 y 12,86. Y ahí obtendría las componentes del vector. Ahora, es importante recalcar que ahí no hemos respondido la pregunta, porque la pregunta es que lo escribamos en nomenclatura, porque nos dice convierte. Así que nosotros tenemos que colocar el vector expresado en una nomenclatura apropiada, cuál sería similar a la siguiente, con sus vectores unitarios. El vector A se puede expresar como menos 15,32 en y más 12,86 en j. Eso va a tener unidades de newtons y así es como nos queda expresado el vector A en términos de sus coordenadas rectangulares. Veamos cómo sería el procedimiento para el vector B. El vector B, al igual que el caso anterior, va a tener un planteamiento similar. La única diferencia es que el ángulo va a estar en otra posición. Así que si nosotros graficamos esa posición, nos quedaría de la siguiente manera. Ahora que ya sabemos eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente tratar de determinar las componentes. B de X y B de Y se van a determinar con la magnitud de B multiplicado por el coseno y multiplicado por el seno de un ángulo. Como les mencioné previamente, el ángulo de preferencia, el ángulo estándar. Así que si tomamos ese punto de partida, tenemos que encontrar el ángulo estándar. Para este vector B, que está acá, el ángulo estándar sería aproximadamente esta vuelta que está acá.
Ahora, este es un poco más complicado de determinar que el anterior. Sin embargo, lo podemos hacer basado en los intervalos que hay entre medio del ángulo. Si se fijan, de acá a acá tenemos un cuadrante entero, lo mismo de acá a acá y lo mismo de acá a acá. Quiere decir que tenemos la medición de un ángulo de cuadrante. Los cuadrantes, por nomenclatura, siempre miden 90 entre sí. Así que aquí tenemos 90 grados, aquí tenemos 90 grados, lo mismo acá. Lo último que nos mide 90 grados son este espacio que está acá. Así que nosotros podemos decir, el ángulo medido a partir de las x positivas en el sentido antihorario son 90, 90, 90, más este espacio de 30. Así que nos quedaría 90, 90, 90, más 30. Operamos y eso nos resulta en un ángulo de 300 grados. Así que yo simplemente puedo sustituir acá y podría decir que el vector b sería 14.5 en ambos casos, porque es la magnitud, y eso multiplicado por el coseno de 300 y por el seno de 300. Opero para ambos casos y me quedaría 7.25 y menos 12.56. Al igual que el caso anterior, idealmente debería dejarlo expresado en nomenclatura. Así que para expresar el vector b propiamente dicho, eso sería igual a 7.25 en la coordenada horizontal menos 12.56 en la coordenada vertical. Eso con unidades de Newton, que son las unidades que se le están dando al vector. Y así nos quedaría expresado el vector b como resultado. Así se resolvería el ejercicio y eso sería todo por este video. Muchas gracias por su atención.